Bueno, yo creo que la propia pregunta ya tiene mucho detrás, ¿no? Mucho detrás en el sentido del por qué estamos planteando esto, ¿no? Nosotros venimos de una realidad cooperativa y tenemos muchas veces la sensación de que hemos confundido los medios con los fines, ¿no? Los medios con los fines en el sentido de que qué es lo que buscamos en el trabajo, y en esta sociedad orientada a la búsqueda del mero beneficio, traemos a colación una frase que decía el creador del movimiento cooperativo, Arizmendiarrieta, que decía que había dos modelos económicos. El primero, centrado en el capital y utilizaba a las personas para generar más capital. Y el segundo, centrado en las personas y utilizaba el capital para generar bienestar en las personas. Hay una cuestión de lo que es la naturaleza de lo que es el pensamiento del trabajo que podemos discutir, ¿no? En este sentido, que todavía podríamos estar un poco ahí arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de las actividades empresariales tenemos la firme convicción de que el desarrollo de las personas y personas enchufadas con un nivel de motivación alto y con un reto bien establecido son capaces de generar resultados muy superiores a la media. Entonces, prestar atención a la naturaleza del conocimiento y al desarrollo del capital humano y de las personas en las organizaciones es algo que se está viendo desde un punto de vista mercantilista como algo circunstancial, cuando es esencialmente el leitmotiv que hace que se puedan generar resultados empresariales de calidad. Cuando decía que hemos confundido de alguna forma los medios con los fines, es que siempre enseñamos en las escuelas de negocio y desde el mundo cooperativo de Mondragón, no nos rasgamos las vestiduras de hablar de rentabilidad, de retorno de inversión, de flujos de caja y de payback. Pero la rentabilidad es una consecuencia de personas con un nivel de motivación alto y que puedan desarrollar el talento. Por tanto, esto ya nos hace replantear de que el desarrollo de las personas no es algo orientado al buenismo, al altruismo y a pensar que todos tenemos que ser buenos. No. El desarrollo de las personas en las organizaciones tiene todos los aspectos de dignidad de la persona, pero también tiene una relación directa con lo que son los resultados empresariales. Por tanto, es una estrategia de tanto monta, monta tanto. No es un capricho. Entonces, en primer lugar, el desarrollo y la gestión del conocimiento y el talento de las personas es algo absolutamente estratégico. Partimos siempre de una estrategia desde un punto de vista técnico de gestión de mercado, de producto o de servicio y de tecnología, una combinación de las mismas. Pero para alcanzar estrategias diferenciales es imposible orientar organizaciones donde las estructuras de trabajo estén todavía jerarquizadas en exceso y donde el desarrollo de nuevas opciones implica el conocimiento de un conjunto de personas que difícilmente van a estar motivadas con lógicas de trabajo trasnochadas del fordismo, ¿verdad? Entonces, identificamos como varios ámbitos, ¿no? Primero es la forma organizativa, ¿no? ¿Y qué tipo de forma organizativa es más adecuada? El segundo es el estilo de liderazgo. ¿Cuál tiene que ser el líder del futuro para que sea capaz de desarrollar el talento de las personas? ¿Y cuál es el estilo de liderazgo? En tercer lugar están el desarrollo de los incentivos. Y luego está también un sentido del propósito, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas para entender las motivaciones individuales que ayuden a generar la mejor producción y la mejor adaptación de las personas a las organizaciones es que cada uno se motiva de forma diferente. Entonces no hay una receta, no hay algo específico que se pueda explicar en general a cualquier persona de la organización. Cada ser es individual y es particular. Absolutamente, absolutamente. De ahí está por una parte la complejidad, la dificultad, pero también la cuestión bonita, ¿no? Hay hechos que pueden ser medibles y objetivos. ¿Cuántas personas están absolutamente frustradas en sus trabajos? ¿Cuántas personas se sienten desmotivadas y comienzan a vivir después de pasar las 8 o 9 horas del trabajo? Eso es una miseria social. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista de gestión empresarial para intentar revertir eso? Entendiendo que efectivamente cada persona tiene sus propias variaciones y
y orientaciones, ¿no? Desde un punto de vista de gestión, lo que sí se está viendo, y la investigación en la gestión empresarial lo que sí nos está enseñando es una serie de cuestiones. Primero, que las personas funcionamos en función de incentivos de 3 tipos, que son intrínsecos propios, que es el sentido propio de motivación y desarrollo para realizar algo que trasciende de uno mismo. Están los extrínsecos, que son los dinerarios y los habituales, y están los sociales, que es cuáles son las implicaciones dentro del grupo del que forma parte y cuáles son las cuestiones que se aprecian o no. Esto es lo que vemos que es de alguna forma bastante genérico a las personas, pero luego cada una de las personas tenemos un perfil, un tipo de talento determinado, un tipo de capacidades que es conveniente integrar en ciertos trabajos. Entonces, entendemos que una de las razones por las que haya tantas personas frustradas es porque, primero, no tienen un sentido del propósito adecuado en su trabajo y están desarrollando unas actividades que están lejos de su capacitación. Y no me refiero a la capacitación técnica, me estoy refiriendo a la capacitación desde un punto de vista de perfil de personalidad. Cualquier persona puede ser mediocre haciendo una serie de cosas y puede terminar en la brillantez en otras. Por tanto, entre la mediocridad y la brillantez es como un páramo en el que las personas podemos fluir hacia un lado o hacia otro. ¿En función de qué? En función de si tenemos un sentido del propósito y en función de que tengamos actividades que estén alineadas con nuestras capacidades, ¿verdad? Y entre los grandes cambios que se están dando es que el líder antes era quien ordenaba las situaciones. Hoy el líder lo que tiene que entender que tiene que ser un gran gestor, estar al servicio de la gente que trabaja con él para ver en qué momento incluso alguno de esas personas puede llegar a liderar y ocupar de él el lugar de él porque tiene más conocimiento sobre el tema en que se esté trabajando. Lo que sí entendemos es que el liderazgo también tiene circunstancias en función del tipo de perfil de actividad que se vaya a llevar a cabo. En actividades que están muy orientadas a la estandarización, donde son actividades muy repetitivas, se entiende que estructuras organizativas funcionales y liderazgos de arriba a abajo pueden tener más sentido y hasta en algunas circunstancias pueden ser adecuados. Pero en actividades donde requieren un alto grado de personalización o innovación o son nuevas, se está demostrando que los liderazgos de ordeno y mando son absolutamente contraproducentes, sencillamente porque son tipos de trabajo que requieren del talento y de la integración de distintos perfiles de personas. Por tanto, ahí es donde nace el concepto de liderazgo como servicio, liderazgo como posibilitador, liderazgo como integrador, liderazgo como un liderazgo que trata de generar influencia, que trata de arrastrar, pero no arrastrar desde un punto de vista de fiscalizador, sino arrastrar desde un punto de vista de modelo, que trata de aglutinar a personas y dar un sentido del propósito a un conjunto de competencias y capacidades de distintas personas y orientarlas hacia un reto común. Por tanto, es un concepto totalmente distinto del liderazgo. Y es algo que hay que desarrollar y que es efectivamente difícil, ¿no? Incluso ese liderazgo puede mutar entre uno y otro que anteriormente en una escala piramidal no se podía llegar a pensar nunca, ¿no? Exactamente, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Pero para esos trabajos en los que se requiere gran capacidad de las personas, nadie en su sano juicio va a dar todo su potencial si tiene otra persona en el cogote detrás diciéndole lo que tiene que hacer. Es imposible desarrollar un sentido del propósito o crecer como profesional si siempre te están diciendo lo que tienes que hacer exactamente. Por tanto, en función del tipo de actividad hay que entender que liderazgos que son de ordeno y mando pueden resultar eficientes, si es conveniente alto grado de repetitividad, trabajos a gran escala que son predecibles inicialmente, puede resultar interesante porque hace falta un control centralizado, pero cuando entendemos que ya la naturaleza del trabajo es distinta, diversa, requiere de innovación, son trabajos únicos, ahí toman en juego el equipo de las personas y la complementariedad de capacidades que suman más del número de las personas. Hay que generar trabajos por encima de la media y eso no es imposible hacerlo cuando es alguien que designa todo lo que hay que hacer, cuándo, cómo y de esta forma, ¿no? Por tanto, sí que hacemos una diferenciación, primero, entre la naturaleza del trabajo, muy estandarizado,
y la naturaleza del liderazgo que es más adecuado, y luego también de la forma organizativa que es más adecuada también, ¿verdad? En este sentido, el conocimiento y el talento son dos conceptos que parecen muy abstractos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro acercamiento al conocimiento y, bueno, y basándonos también en expertos en la materia, entendemos el conocimiento y el talento como una capacidad o una inteligencia que puede ser aplicada en un acto concreto que pueda redundar en el beneficio de la persona o de la institución. No es conocer por el hecho de conocer. Por eso hay, como suele decir filósofos como José Antonio Marina, yo creo que nos hemos hecho un lío entre lo que es la capacidad y lo que es la inteligencia. Una persona puede ser muy capaz en algo, pero puede ser poco inteligente aplicándola. Es decir, la capacidad en sí misma no nos importa si no somos capaces de aplicarla en beneficio del colectivo o de la persona. José Antonio Marina plantea de forma interesante el ejemplo de un chico con un cociente intelectual superior a 120, con una capacidad muy alta, que terminó en la cárcel porque le cogieron por tráfico de drogas. Entonces, una cosa es la capacidad y la otra cosa es el uso adecuado de la capacidad, ¿no? Entonces, la inteligencia es la activación de la capacidad en algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el conocimiento y el talento en las organizaciones? Pues que nos encontramos muchos problemas. Nos encontramos con que en la organización clásica el conocimiento es un salvoconducto para las personas. No sale a cuenta compartirlo porque es su leitmotiv. Nos ocurre que el conocimiento fluye poco porque las formas organizativas también orientadas mucho a la función hacen que tampoco se intercambie y no se gestione ese intercambio. Y bueno, esto lo que es ese acaparamiento hace que empresas dependan del conocimiento de muy pocas personas y que haya un riesgo importante, ¿no? Entonces ahí tratamos de ver cómo una organización se organiza para captar conocimiento, hacer algo con ello, crearlo y luego explotarlo. Y eso tiene técnica de gestión por detrás. Eso no, porque cuando hablamos de gestión empresarial estamos hablando de profesionalizar la actividad de las personas, no tanto dejar al voluntarismo, ¿verdad? Y una de las grandes necesidades que estamos teniendo y estamos viendo en la mayoría de las empresas es darle participación a los distintos ámbitos, sobre todo a aquellos que conocen la labor que hacen día a día. De hecho, por eso lo que estamos tratando de plantear es lo que es cómo gestionar la participación de las personas a distintos niveles. La participación de las personas, tenemos distintos planteamientos, ¿no? En la operativa de su trabajo, la participación de las personas en la mejora de la operativa, la participación de las personas en el desarrollo de la estrategia y de la asunción de inversiones, por ejemplo, y la participación de las personas en los resultados de las organizaciones en las que están trabajando. Entonces, manejamos distintos niveles o enfoques para trabajar la participación de las personas, entendiendo que tampoco en los cambios culturales en las organizaciones no se puede plantear, no, estuvimos organizados de una forma funcional y ahora vamos a adoptar una forma celular a partir del mes que viene. Las organizaciones no funcionamos así. Las culturas están muy imbricadas y optamos más por el establecimiento de iniciativas muy concretas en las que poco a poco vayamos generando esa transición cultural, ¿verdad? Y el problema de estos temas es que generalmente las empresas no los necesitan. Y no los necesitan porque no los conocen. Y este es el objetivo nuestro, empezar a difundir, empezar a hablar sobre estos temas para entender que las empresas necesitan y mucho de este tipo de contenidos adentro de sus organizaciones. Ahora, ¿cuál es la mejor forma para que cada uno mire hacia adentro y se dé cuenta que esto es lo que necesita porque hay cosas que no está haciendo? Desgraciadamente, en muchas organizaciones sale más a cuenta acaparar que compartir. Desgraciadamente. También es por muchas razones. Por un aspecto cultural, porque siempre ha sido así. Porque los incentivos, entendidos como intrínsecos, extrínsecos y sociales, han orientado para que eso ocurra así. Por tanto, una cuestión es: nosotros abogamos por el cambio progresivo de formas de organización y por el cambio progresivo de métodos de incentivos, donde primen los grupales con respecto a los individuales, donde el propio sistema y forma de organización prime o facilite o nos facilite la necesidad de captar, porque voy a verme beneficiado, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Pero son rutinas que cuesta muchísimo cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿esto es una opción, empezar a trabajar y ver estos temas? ¿O es prácticamente una exigencia del nuevo mundo tenerlo en cuenta y aprovecharlo lo antes posible para poder seguir desarrollándose? Desde mi punto de vista, ese es el punto
Ese es el punto elemental del por qué estamos planteando hacer esto. No es por capricho, es porque va a ser una exigencia, porque si no somos capaces de instaurar este tipo de rutinas o dinámicas en las organizaciones, nos vamos a ir al carajo como organizaciones, porque nos van a pasar. Nos van a pasar. Y va a ser dificultoso aportar realmente valioso en el al exterior. Y esto no es una cuestión de billetera. Al final también. Es una cuestión que involucra, primero, lo que es la naturaleza de qué significa el trabajo para las personas y la naturaleza de dignificación del propio trabajo de las personas y de su propia vida. La segunda, estratégica y de orientación de sostenibilidad empresarial, porque va a ser imposible ser competitivos o aportar algo valioso solo utilizando el conocimiento de 4 personas. Es imposible. La técnica, el conocimiento de cualquier ámbito de especialización en este mundo ahora se estima que se renueva cada 3 o 5 años. Cada 3 o 5 años las cosas nuevas. Ya no sabemos ni qué vamos a enseñar en las universidades. Porque el conocimiento se renueva absolutamente. Tener los apuntes y las exposiciones de hace 15 años no sirven en muchos ámbitos técnicos. Y lo mismo pasa en las actividades empresariales. Por tanto, hay una ley muy interesante que es la ley de Revans, que dice que cualquier persona, organización o institución necesariamente va a tener que tener la capacidad de renovarse y aprender como poco al mismo tiempo en el que se renueva o cambia su entorno. Nuestro entorno está cambiando de una forma bestial. Si no establecemos los mecanismos para tratar de generar adaptaciones personal, organizacional y como sociedad, nos vamos a ir al carajo. Entonces, esto es imposible hacerlo con ciertas dinámicas organizativas con las que hemos estado conviviendo hasta ahora. Por tanto, no es una cuestión de buenismo ni altruismo, es una cuestión de estrategia y luego una cuestión de que las personas no debemos comenzar a vivir después de las 8 o 9 horas. Las personas se pueden sentirse realizadas en su actividad laboral y de eso se trata, ¿no? ¿Y esto es cultural? Eso es cultura. Eso es cultura, porque partimos de un paradigma en el que hay que trabajar, hay que ganarse con el sudor de la frente y sufrir para poder vivir fuera del trabajo. Y si podemos tener la opción de cambiar esto, es nuestra responsabilidad hacerlo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.